Bueno, pues bienvenido, mi nombre es Luis Mauricio Romero, jefe de la unidad contable del EGIS y les doy la bienvenida a esta nueva oportunidad, una mañana contable con el doctor Luis Henry Moya, en donde trataremos el tema de las notas a los estados financieros para el grupo 2, ya que estamos tan próximos al cierre contable. Les comento que para el próximo mes, el 11 de noviembre, tenemos un taller práctico sobre deterioro, cuentas por cobrar, propiedad, planta de equipo, inventario, cálculo del impuesto diferido y revelaciones asociadas con el doctor Luis Henry Moya, pero esta vez se hará a través de Legis Actualización Profesional. Por favor, estemos muy atentos a las redes sociales de Legis y a la página de App Legis para que podamos acceder a este gran taller que recogerá lo que hemos visto de manera un poco más teórica, aunque también con algunos aspectos prácticos en el webinar, en lo que veremos en el webinar de hoy y lo que vimos en el webinar del pasado mes de septiembre con el asunto del deterioro. Será un taller que recoja todo lo que hemos visto en el anterior y lo que veremos el día de hoy. Entonces, estemos muy pendientes, por favor, de redes sociales del EGIS, de comunidadcontable.com, porque allá también se hará la convocatoria. Y bueno, pues recordemos que el doctor Luis Henry Moya es contador público, especialista en auditoría internacional, revisoría fiscal y estándares internacionales de información financiera y cuenta con una experiencia grandísima de más de 20 años en firmas multinacionales de auditoría y consultoría. Actualmente es coordinador de la especialización de contabilidad financiera internacional en la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades del país en las temáticas de auditoría, revisoría fiscal, normas internacionales de auditoría y normas internacionales de información financiera. Y es el autor del libro Manual de Políticas Contables para Pymes, editados por Legis y que estamos en proceso de actualización porque, como ustedes saben, es muy posible que el próximo año salga la nueva NIF para las pymes, entonces obviamente el libro requiere su actualización. Y finalmente recordemos que fue consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Por favor, unas pequeñas recomendaciones: verificar el audio del equipo, si es necesario usar altavoces o audífonos para una mejor experiencia. Evitemos tener otras ventanas abiertas que consuman ancho de banda. Si hay inconvenientes de conexión, por favor, con F5 refrescamos. Y normalmente en estos eventos, el doctor Moya va monitoreando constantemente el chat, de tal manera que podemos hacer nuestras preguntas a través del chat y él a lo largo de la charla las va contestando. Por favor, agradecemos mantener el micrófono en silencio para que la charla se desarrolle de la mejor manera posible y no tengamos esos a veces sonidos externos que, aunque no dependen de nosotros, porque pueden ser externos y ajenos a nosotros, pues sí pueden interferir un poquitico en la charla. Y rogamos que por favor se identifiquen al momento de estar en la sala con su nombre y apellido. También les recordamos que Legis en su fanpage de Facebook tenemos un grupo exclusivo que es el de comunidad contable. En ese grupo pues tenemos todas las actualizaciones contables y tributarias que son de tanto interés para nosotros. Y finalmente tenemos el blog, un convenio de diferentes artículos tributarios, contables y de otros aspectos del derecho que podemos tener inscribiéndonos. Entonces, podemos buscar en Google Blog Legis y ahí de manera muy rápida llegamos al blog y nos podemos inscribir. Finalmente, quisiera comentarles y les presento aquí en pantalla los próximos seminarios que tenemos de AP Legis. Tenemos el de aspectos legales y tributarios de la retribución laboral para el 26 de octubre. Ese mismo día tenemos el muestreo y materialidad en revisoría fiscal bajo NIA. Tenemos el 27 de octubre un evento que no es de Apelegis, pero que sí estamos aquí trabajando muy fuertemente junto con la Universidad Javeriana, que es una mañana contable con la Javeriana y Legis, y tendremos unos temas bastante interesantes. Nos acompañará también el doctor Luis Henry Moya, estará Mauricio Español de la Superintendencia de Sociedades, Felipe Jánica, Leonardo Barón García del Consejo Técnico y Edgar Antonio Villamizar González. En página de comunidad contable está el link para su inscripción.
Tenemos aspectos prácticos y recomendaciones en relación con la nueva ley de reducción de la jornada laboral para el 28 de octubre, un taller práctico que prepara el anuncio del Estado financiero del impuesto diferido el 28 de octubre, entienda los procedimientos y evite embargos de la UCP el 2 de noviembre, desafíos laborales de la no vacunación frente a la administración de personal el 4 de noviembre y asuntos relacionados con la nómina electrónica el 15 y el 16 de noviembre. Y el nuestro, que es el 11 de noviembre, por favor recordémoslo, que es el gran taller práctico con el doctor Luis Henry Moya sobre todos los aspectos que vimos el pasado webinar y es, no siendo más, los dejo con el doctor Moya para que él inicie la charla. Doctor Moya, el auditorio es todo suyo. Estimado Mauricio, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por aceptar la invitación de Legis a esta charla sobre notas a los estados financieros. Y ya, esto estamos en la recta final en pro de ir preparándonos para el cierre de este 2021, que también ha sido un año atípico con algunas expectativas distintas a las que vivimos en el año 2020. Por favor, me confirma si está viendo mi pantalla, por favor. Ya la estamos viendo, doctor Moya. Listo, Yo la estoy señor. viendo ya. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a trabajar entonces este tema de las notas a los estados financieros, no sin antes hacer aquí un repaso del marco normativo que es importante dentro del contexto de la aplicación y presentación, por supuesto, de las notas a los estados financieros. Eh, digamos que ayer salió un nuevo decreto, el decreto 1311 del 2021, sobre algunos aspectos de impuesto diferido. Algunos, como en mi caso, no tan de acuerdo con este decreto porque realmente no surtió el debido proceso que se hace normalmente en los proyectos en el tema contable. Y esto es consecuencia, por supuesto, de la reforma tributaria, de la inclusión allí de unos puntos que originarían, por supuesto, impuesto diferido y que le autoriza, entre comillas, a las entidades a que ese efecto lo podrían llevar directamente contra las ganancias acumuladas en el año 2021. Esto lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, en los temas de revelación, y allí lo interesante es que el decreto quedó como un tema opcional, podrá, no es un tema obligatorio, porque recordemos que los conceptos de impuesto diferido hay unos que afectan directamente resultados y otros que afectarían directamente el patrimonio. Aquí en este caso le están dando una connotación de patrimonio y esto tendría un efecto en la presentación en el ORI, en el otro resultado integral, así que hay que evaluar muy bien esa diferencia de puntos que se originan en la tasa del impuesto, que al calcular el impuesto diferido, por supuesto, originaría ese efecto directamente en el patrimonio, que realmente debe ser resultados, ¿no? Debe ser resultados, pero que aquí lo que hizo este decreto, que tiene un solo artículo, es un decreto muy corto, le permitiría afectar directamente las ganancias acumuladas. Este panorama que tenemos acá de las normas, pues miren que ya este año hemos tenido dos decretos, el 938. Este decreto 938 aplica principalmente para entidades del grupo número 1 y diría que resaltamos dos aspectos. El primero tiene que ver con que ya nos preparamos con la tasa, porque recordemos que la tasa LIBOR va a desaparecer. Se han creado nuevas tasas, como la SOFIA, en el caso europeo, y van a haber tasas americana, tasa canadiense, y eso va a tener un impacto, por supuesto, en los estados financieros. Y otro punto importante allí en el decreto 938, que estas son las enmiendas del 2018 al 2020, que no habíamos tenido esa oportunidad de la actualización, hace una modificación de algunas normas, pero principalmente la NIC 16, del tema de propiedad, planta y equipo. Los conceptos que tienen que ver con las pruebas que se hacen de un activo, ya no se permite capitalizarlas. Eso significa que vamos a tener una diferencia ahí entre full y pymes,
y yo no creo que en el caso del proyecto de pymes, como mencionaba Mauricio, que en mi concepto entraría por allá año 2023, alcancen a hacer este ajuste correspondiente. Eso significa que las entidades del grupo número uno van a tener que revisar muy bien esos requerimientos a partir del decreto 938. Entonces, decreto 938, el 1311, en mi concepto, aplicaría para todos los grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3, inclusive para las entidades de gobierno que tienen, por supuesto, responsabilidad en el impuesto de renta. ¿Y por qué iniciamos por acá? Por la normatividad del sector privado. Porque ese es un punto que en las normas se establece como parte de la descripción normativa. Y tal vez allí mi recomendación, cuando se construyen las notas a los estados financieros y se habla de la aplicación del marco normativo, no podemos decir que se aplican integralmente las normas internacionales de información financiera. No. En este caso en particular, tenemos que decir que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus modificatorios, que incorporan las normas internacionales de información financiera para pymes. ¿Por qué no podemos decir directamente que se aplica el marco de las normas internacionales? Porque recordemos que en pymes hay excepciones. Caso concreto, sector solidario. En el sector solidario hay excepción en los aportes de los asociados, en el cálculo del deterioro en las cooperativas de ahorro y crédito. Y entonces no podríamos decir explícitamente que se aplican las normas internacionales de información financiera. A diferencia de otras entidades, incluidas, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, que allí sí podríamos decir que se aplica porque no tenemos ninguna excepción, la norma internacional de información financiera. Esto quiere decir que el marco normativo hoy que regula sería el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Claro, el último decreto que modificó las IFRS para pymes fue el decreto 2496. Recordemos que las pymes solamente han tenido a lo largo de la emisión dos versiones. Tenemos la versión del 2015, que fue la primera, del 2009, perdón, que fue la primera, y la segunda, que es la primera revisión integral que se emitió en el año 2015, que la incorporamos aquí en Colombia en el decreto 2496. Cuando arrancamos en el año 2009, este era el decreto 3022. Por eso, a veces uno encuentra que todavía algunas pymes referencian ese decreto, el 3022, pero ya no aplica porque fue modificado por el 2496. Entonces pueden utilizar una de dos. O hacen referencia a que están aplicando el decreto 2496, que es la versión 2015, la última versión, o lo más adecuado es hacer referencia a que se aplica el decreto único reglamentario 2420 del 2015 y sus modificatorios. Con eso ahí abarca todos los requerimientos específicos y especiales que hay en este aspecto. Desde ese punto de vista, la normatividad es muy importante en el tema de las notas. Entonces, cualquiera de las dos podrían allí referir. Mauricio, por favor, me confirma si me está escuchando bien. Por aquí, María Liliana Ospina nos dice que el volumen está bajito. No sé si es nuestro o puede ser del computador de ella. Yo lo escucho perfectamente, doctor Moya. Listo. Perfecto. Mauricio, le quisiera pedir un favor allí. Si usted tiene ahí las NIF para pymes, la parte B, si ahorita en algún momentico tenerla ahí disponible para, por favor, proyectarla. La Por parte aquí, B me dice.
La parte B, sí, señor. Listo, sí, señor, ya la busco. Perfecto. Amali Delgado tiene la mano levantada. Adelante, Amali. Esto es un tema que hoy es especie y conversatorio. Amali, te escuchamos. Buenos días, qué pena, lo que pasa es que sin querer la levanté. Ah, estabas con la mano levantada. Estabas cansada, Amali, con la mano levantada allí. Ok, no te preocupes, mil gracias. Bueno, este es el tema del panorama. O sea, aquí estamos hablando realmente que las NIP para pymes han tenido realmente tres cambios. El 3022, el 2496, el 2129, que hubo una modificación allí pequeña. Mi recomendación, estimados colegas y amigos, refieran el tema de pymes siempre Decreto Único Reglamentario 2420-2015 y sus modificatorios. Si tienen 3022, elimínenlo porque está desactualizado. Recuerden que en el decreto 2496 se hizo alrededor de unos 18 cambios en su momento. Bueno, respecto al conjunto de estados financieros, esta es la primera revelación que se debe tener. Cuando decimos que esta es la primera revelación, es el conjunto completo de estados financieros. Y esto suena como un número para el chance, porque el estado de situación financiera tiene 4 modelos de estados financieros para la presentación. El estado integral de resultados tiene 8 modelos. El estado de cambios en el patrimonio tiene 2 modelos y el estado de flujos de efectivo tiene 2 modelos. Ahí está el número para el chance, el 4822. ¿Por qué referimos en primera instancia el modelo de los estados financieros, que es la primera revelación que se debe efectuar? Porque efectivamente la primera revelación son los estados financieros. Por eso, cada entidad tiene que haber definido como política contable la presentación de los estados financieros. Esto quiere decir que en la presentación del estado de situación financiera, que hay 4 modelos, y ahorita referimos cuáles son los 4, usted determina cómo va a presentar, y esa es la primera revelación. El párrafo 4.2 de las NIF para pymes indica que la norma internacional no prescribe ni el orden ni el formato. Por eso se recomienda que se utilicen los formatos de taxonomía contable del XBRL. Eso ayudaría, por supuesto, a ser mucho más expedito y a comenzar a uniformar la presentación. Si a mí me preguntaran cuál sería el siguiente paso, aunque tenemos, por supuesto, varios temas de actualización y demás, pero creo que el siguiente paso, un poco esté más estabilizado estos procesos, es que las entidades entren a la aplicación de la taxonomía. Que la taxonomía sea aplicada por cada entidad, no como hoy, que lo hace la superintendencia para efectos de su reporte. No, la taxonomía debería ser un tema libre para cada entidad, de tal manera que ella se comunique con cualquier país, con cualquier entidad en el reporte de los estados financieros. Y ese formato que tiene la taxonomía es la que algunos de ustedes y algunos de nosotros hemos tomado para efectos de la presentación del estado financiero. Importante, esta presentación corresponde a una política contable. Cuando usted en su manual dice, la compañía Alfa S.A. presentará el estado de situación financiera por corriente y no corriente, cuando dice que presentará el estado de resultados por naturaleza, cuando dice que el estado de flujos de efectivo es por el método directo, usted está definiendo una política contable. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón la entidad cambia la presentación, usted tendría que reexpresar el estado financiero, porque hay un cambio en política. Y para efectos comparativos, que es una obligación en las normas, pues lo va a tener que hacer coincidente con el periodo anterior. Si el contador en el año 2020 lo presentó por liquidabilidad, pero ahora el contador del 2021 dice, no, a mí no me gusta ese formato, yo prefiero el formato de corriente y no corriente, ¿qué va a tener que hacer este año? Para que sea comparativo el 2021 con el 2020,
pues va a tener que reexpresar el 2020. Y ahí es donde aparece lo que hoy estamos denominando el balance tres columnas. Cuando se presenta el balance tres columnas, es porque la entidad está reexpresada. ¿Cuándo hay obligación de reexpresar? Cuando hay errores, cuando hay cambio en políticas contables, cuando hay reclasificaciones. Y son materiales. Ahí entra el concepto de materialidad. Recordemos que en el sector privado, los ajustes materiales van contra ganancia acumulada en el patrimonio y se tiene que reexpresar. Si el error o el efecto en el cambio en la política contable no es material, no reexpresa y lo podría llevar a resultados directamente. Eso debe ser parte integral de la revisión de las políticas contables en cada una de sus entidades. De ahí la importancia de la presentación del estado financiero. Por eso es que en la norma internacional no es tan importante ya en qué cuenta lo contabilizamos, sino cómo se presenta. Y la presentación es distinto al registro. Y tal vez allí estaría una de mis primeras recomendaciones. Y es, no traten de equiparar lo que está en el registro contable con la presentación. Muchos de ustedes se preocupan porque dicen, no, pero es que eso lo tengo contabilizado en la cuenta 44X y allá se llama tal. Entonces aquí tengo que llamarlo lo mismo. No. Un ejemplo de esa condición es el ORI. Noten que en el balance o el estado de resultados, en el registro contable no tenemos una cuenta de ORI. Allá tenemos una cuenta que se llama superávit en el patrimonio. Pero cuando se presenta en el resultado, en el otro resultado integral. O sea que ese concepto de otro resultado integral corresponde a una cuenta de presentación, no a una cuenta de registro. Creo que ya hemos avanzado en este tema, pero todavía tenemos allí oportunidades de mejora. ¿En qué sentido? En precisamente ir avanzando en estos temas. La presentación puede ser distinta al registro. Por eso hace énfasis en el tema del reporting financiero. Bueno, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Hay que tener cuidado cuando son entidades con y sin ánimo de lucro. Aunque esto no es un tema obligatorio, porque como acabo de indicar, el párrafo 4.2 establece que no hay un orden ni un formato. Incluso en las mismas normas establece que se pueden utilizar otros términos. Pero en aras de uniformar, se sugiere que hablemos del estado de situación financiera. ¿Pero podríamos seguir hablando del balance? La respuesta es sí. Yo podría llamar balance general. La norma en ello, digamos que es abierta, pero lo que recomienda es que para efectos de uniformar y hablar realmente del estado, se debe hablar del estado de situación financiera. Ahora, este concepto de las entidades sin ánimo de lucro, el Consejo Técnico emitió una orientación allí para distinguir. Es importante que se identifique. Una entidad sin ánimo de lucro no tiene patrimonio. Una entidad sin ánimo de lucro no tiene resultados. Recordemos que nosotros preparamos estados financieros, pero van para usuarios que no necesariamente tienen o son contadores públicos. Por eso hablamos de estados financieros de propósito general y tenemos que darle información que le permita tomar decisiones y que sea clara y transparente para cada uno de ellos. Y en ese concepto de transparencia y claridad está este concepto. Por eso se recomienda que en una entidad sin ánimo de lucro no se hable del estado de resultados, se hable del estado de actividades. Que una entidad sin ánimo de lucro no tiene patrimonio, que tiene ese estado de cambios en el activo neto. Que si hablamos de una entidad clasificada en grupo 3,
solamente tiene dos estados financieros más las notas, y que solamente, y que en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, solamente tendría estado de situación financiera y estado de actividades. Solamente con decir estado de actividades ya los usuarios dicen, ah, perfecto, eso significa que en este contexto no hay ningún tipo de distribución. Eso es parte de ese mensaje que estamos enviando allí en la presentación del estado de situación financiera en el estado de resultados. Entonces, los títulos son importantes. Ahora, en estos títulos, en las revelaciones, identifiquen los tipos de estados financieros. Este es un tema, como indicaba anteriormente, que ya hemos avanzado y ya hoy tenemos claridad. Por supuesto que si hay alguna inquietud de los participantes, con todo gusto la aclaramos. Pero recordemos que tenemos 5 tipos de estados financieros. Estado financiero separado, individual, principal, consolidado, combinado. Y hay que colocar el ejercicio de titularlo. Porque si en este caso yo le hiciera una pregunta y digo, mire, quiero hablar con Natalí. Y aquí hay varias Natalí. Podría ser Natalí Arias, Natalí Rodríguez. Los estados financieros tienen algo similar y es, ¿cuál es el título? Si yo digo estado de situación financiera, digo, ¿pero qué? ¿Será individual? ¿Será consolidado? ¿Será principal? ¿Será separado? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hacer ese ejercicio de identificar. Solamente con que lo hagan en el estado de situación financiera es suficiente. Que ustedes digan compañía Alfa S.A., estado de situación financiera individual, o estado de situación financiera separado, o estado financiero consolidado. Que se identifique el estado financiero. Las aproximaciones, el redondeo. La norma dice hay que colocar el redondeo. Entonces, normalmente, hoy ya deben reevaluar. Ya hay un estado financiero en pesos muy poco. La mayoría son miles. Entonces coloquen estado de situación financiera expresado en miles de pesos, excepto cuando se indique en contrario. ¿Qué significa esto? Que hay partidas como la tasa de cambio, pues esa no la puedo colocar en miles, la tengo que colocar en pesos. Esa sería, por ejemplo, una excepción. Que la tasa de cambio está a 3.785,29. Esa sería la excepción. Pero identifiquen también el redondeo que se está aplicando. Esto en cuanto a los estados financieros. Ahora, en la presentación mencionaba que hay 4 modelos del estado de situación financiera. Aquí en pantalla ustedes están viendo 2. Claro, dice, pero yo no veo sino uno. Esto es lo que se denomina liquidabilidad, que usted puede arrancar por propiedad, planta y equipo y terminar en efectivo y en equivalente. Y miren que no hay separación. Va todo, como dicen, de corrido. ¿Y por qué 2? Porque usted puede arrancar, como está este ejemplo, por propiedad, planta y equipo y terminar en efectivo y equivalente, o por el contrario, arrancar de efectivo y equivalente y terminar en propiedad, planta y equipo. Ahí están los 2. O sea que en la liquidabilidad hay 2 modelos. No hay ningún error en esta lámina. Y no se preocupen. Alguien en alguna charla me decía, pero es que usted está presentando activo, patrimonio y pasivo. Es que ese es el orden adecuado. Entonces alguien me decía, eso significa que ahora tengo que cambiarle, el patrimonio ahora va a ser 2 y el pasivo va a ser 3. No, qué enredo. ¿Y ahora cómo hago? No, nada. Usted no tiene que mover nada en la contabilidad. Este es un tema de presentación. Ahora, si usted quiere presentar activo, pasivo, patrimonio, no tiene ningún inconveniente. Pero el ideal de la presentación es este: activo, patrimonio y pasivo. Y esto tiene una razón de ser. Cuando usted arranca una sociedad, ¿qué es lo primero que hace? Activo contra patrimonio. Claro que alguien en una conferencia me decía, pero es que aquí todos arrancamos endeudados. Esa es la razón por la cual en Colombia tenemos activo y pasivo, porque todas las compañías arrancan endeudadas.
realmente la presentación es activo, patrimonio, pasivo. Olvídense de que es que tiene que modificar el plan de cuentas, nada. Usted lo puede presentar sin ningún inconveniente, conservando allí la nomenclatura que tiene en el estado financiero. Ahora, si aquí lo presenta por liquidabilidad, el pasivo lo tiene que hacer exactamente en la misma condición, ¿ok? Lo tienen que presentar en la misma condición. Aquí, este se llama corriente y no corriente. Aquí también hay dos, porque usted puede arrancar por el activo no corriente y terminar en el activo corriente. O puede arrancar por el activo corriente y terminar en el no corriente, que es el común en la mayoría de entidades. Ahí están los 4 modelos del estado de situación financiera. Y por consiguiente, el pasivo tiene que presentarse de la misma manera. Si el activo es no corriente, el pasivo debe arrancar en esa condición. Recomendación. No las voy a enumerar porque no quiero ser inexacto en el número. Pero miren, revisen muy bien la clasificación. Me he encontrado en estos últimos días con ciertas prácticas que podrían estar alejadas de la aplicación del marco normativo. ¿Y cuáles son? Que algunas entidades clasifican como activo no corriente, ojo, activo no corriente, las cuentas por cobrar que están en mora mayor a 365 días. Entonces, yo le preguntaba, ¿y usted por qué reclasifica esas cuentas de difícil cobro a activo no corriente? Y dice, porque tiene más de 360 días de mora. No, 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 no. Eso sigue siendo corriente. Que probablemente lo tenga que deteriorar, sí, pero sigue siendo corriente. ¿Por qué? Porque usted le otorgó un plazo de 90 días, el señor no tuvo dinero, no le pagó, pero sigue siendo exigible inmediatamente. Esto quiere decir que en la clasificación del activo corriente, la norma plantea 4 elementos que se consideren dentro del ciclo normal de operación, que se tenga con la intención de venderlo, que sea o tenga un vencimiento menos de 12 meses y que sea efectivo y equivalente al efectivo no restringido. Entonces, la clasificación de corriente y no corriente no tiene que ver únicamente con los 12 meses. Los 4 elementos. Por eso, los activos corrientes que tienen esta consideración se tiene que evaluar en el momento de la presentación. Miren que ustedes en su contabilidad tienen una sola cuenta, no me gusta hablar de números, pero allá tiene una cuenta en la cual usted dice aquí tenemos cuentas por cobrar de 1.500 millones. Pero esos 1.500 millones, 1.000 están dentro del corriente y 500 es porque usted le dio un plazo de 2 años para el pago. Usted en la contabilidad no lleva separado allí que es corriente y no corriente. Esto se hace únicamente en la presentación. Por eso, en el momento de la presentación es el tema más importante, no en el registro. Usted puede tener algunas inconsistencias en el registro allí, pero puede ser que las ajuste en el momento de la presentación. ¿Qué es lo que requiere ver los usuarios de la información financiera? Cuando hablamos del ciclo normal de operación, hay que considerar cuál es ese tiempo. Ejemplo, las licoreras. Una licorera dice, mire, yo necesito 18 meses para madurar mi licor. Y esa licorera tiene 200 millones de materia prima, 200 de producto en proceso y 200 de producto terminado. Tengo 600 millones de inventario. ¿Cuánto es corriente y cuánto es no corriente? Los 600 millones son corriente. Y alguien diría, pero un segundito, si se demora 18 meses, eso supera los 12. Sí, pero es que la norma establece que si se realiza, vende dentro del ciclo normal de operación, eso es corriente. O sea que si yo tengo un producto que madura a los 18 meses, eso es corriente para esa entidad porque está dentro de su ciclo normal de operación.
Ahora, el último que tiene que ver con efectivo y equivalente no restringido. Ahí se hace una combinación, porque con tan mala suerte que le llegó a la entidad un embargo de la Secretaría de Hacienda Distrital por no pagar Industria y Comercio, y le dice, bueno, yo le desembargo si usted paga. Y la gerencia dice, no, eso lo vamos a pagar inmediatamente. Pero digamos que el embargo le llegó el 25 de diciembre. Y dice ya, todo el trámite vamos a desembargar por allá el 5 de enero. Eso significa que está menos de 12 meses. Por lo tanto, ese efectivo, aun cuando está restringido, se presenta en el activo corriente con una revelación amplia. Pero si por el contrario, ese embargo dice, no, esto está largo, esto fácilmente nos puede llevar unos 18 meses. Ahí sí hay que reclasificarlo. Pero reclasificarlo ¿a qué cuenta? Ojo, contablemente usted no hace nada. Usted lo sigue manteniendo ahí en esa cuenta que se llama cuenta bancaria en el efectivo, lo sigue manteniendo. Pero cuando usted lo presenta, lo va a presentar en el activo no corriente. ¿En qué cuenta? En la cuenta que se llama efectivo. Sigue siendo efectivo, pero es un efectivo no corriente. Esa práctica que algunos colegas tienen, yo creo que la tienen que revalidar. Yo he visto en muchas oportunidades que cuando tienen embargos, lo reclasifican a una cuenta por cobrar. Y yo le digo, ¿por qué lo reclasifican a una cuenta por cobrar? Dice, porque no lo tengo disponible. Le digo, ¿y por qué cuenta por cobrar? ¿Por qué pasa de efectivo siendo un instrumento financiero, le cambia la naturaleza a otro instrumento financiero que ahora es una cuenta por cobrar? Y entonces alguien me decía, porque esto prácticamente se lo tengo que cobrar es a la Dirección de Impuestos y a una nacionales. Y yo le digo, no, porque aquí no ha existido depósito judicial. Y el depósito judicial es que el banco haya recibido una orden y lo haya transferido al banco agrario y ya no está en su poder, ahí sí no tiene usted el control. Incluso se convertiría en un gasto. Pero en este caso, la cuenta bancaria está a su nombre, está en su banco, pero el banco le dice, mire, es que yo recibí aquí un embargo de la Secretaría y usted no puede disponer. Por eso hay un tema de restricción. Entonces, en el momento de la presentación, simplemente se presenta como efectivo en el no corriente y se hace una revelación. Pero miren que no hay ningún registro contable allí cuando hay un embargo. ¿Por qué? Porque la cuenta sigue estando allí en el banco correspondiente. Ahora, esta presentación, la norma indica unas cuentas mínimas, como el tema de el efectivo, el equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo. Pero usted podría ampliar, miren esta situación. Lo adecuado es que usted presente propiedad, planta y equipo. Pero si usted en el balance presenta propiedad, planta y equipo y lo segrega edificios, terrenos, muebles, cómputo, vehículos, eso significa que ya en la revelación podría disminuir algunos elementos. Por eso lo más adecuado sería aquí plantear la propiedad, planta y equipo, el valor neto, e ir a la nota del estado financiero y hacer la correspondiente segregación. Por eso las notas a los estados financieros, primero, están supeditadas a temas importantes. No todas las cuentas del balance y del estado de resultados y del estado de cambios en los flujos de efectivo y del patrimonio tienen que estar explicadas. No, son las cuentas mayores. Y como recomendación, revisen muy bien los requerimientos de cada norma. Cada norma establece qué se debe y qué no se debe revelar. ¿Qué se debe revelar? Y ese qué se debe revelar puede ser un tema negativo. Como por ejemplo, el efectivo. Dice si el efectivo está restringido, pero si no está restringido, también lo tiene que decir. Entonces, hay que decir que el activo no hay restricción alguna. Lo mismo la propiedad, planta y equipo.
Tenemos que decir si eso está pignorado o hipotecado a un tercero. Si no está hipotecado, también tenemos que decirlo. Para decir, la propiedad, planta y equipo no se encuentra pignorada. Eso es una revelación negativa para decir que no se presenta. ¿Cuál es la mayor falla que tenemos en la presentación de las notas? Que no revelamos todo lo que tenemos que revelar y a veces revelamos cosas que no tendríamos que revelar. Por ejemplo, a veces revelamos el procedimiento de la conciliación bancaria. Y dicen, y en este caso la conciliación bancaria se realiza de la siguiente manera, la firma X, Z. No, ahí no hay que revelar el procedimiento. Probablemente hay que revelar si hay partidas conciliatorias importantes, en qué monto y en qué tiempo. Y usted puede colocar rangos. Entonces usted puede decir, mire, hay partidas conciliatorias, 20 partidas entre 0 y 30 días, que valen 1.000 millones. Entre 31 y 60 días, tanto. Más de 60 días. Y listo. Ahí está cumpliendo con ese concepto en el tema de la revelación. O sea que cada cuenta debería llevar consigo su revelación. En el estado de resultados hay dos, mencionamos que hay ocho métodos, pero en primera instancia hay dos estados. Esto aplica para pymes. Usted lo puede presentar como un único estado o como dos estados. Un único estado es que presenta el estado de resultados y posteriormente el otro resultado integral. O sea que aquí, en esta parte, estaría el estado de resultado integral. Como un único estado, o sea, una única hoja. Pero lo puede presentar en dos hojitas. En una hoja presenta el estado de resultados y en otra presenta el otro resultado integral. Si usted presenta el otro resultado integral, cuando arranca aquí el estado de resultado integral, debe iniciar con la ganancia o pérdida anterior para que sea consecutivo y obviamente cruce el estado. Esto tiene que estar definido en la política. Si usted dice que lo presenta en dos estados, lo presenta en dos estados. Ahora, recomendación, preséntelo en un único estado. Un único estado. Y aquí, hoy por hoy, la norma habla es de ingresos de actividades ordinarias. Algunos, no es que esté mal, colocan ingresos de actividades ingresos operacionales y colocan ingresos no operacionales. Y en los ingresos no operacionales están colocando intereses, por ejemplo, ¿no? Los intereses hacen parte integral de los ingresos de actividades ordinarias. La presentación adecuada es hablar de ingresos de actividades ordinarias que contienen venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos. Todo eso va en ingresos de actividades ordinarias. Ahora, los otros ingresos solamente serían el PAEF, en el caso concreto de las subvenciones que ha dado el gobierno. Ahora, importante separar ingresos de actividades ordinarias y ganancias. En la norma hay un tema interesante allí porque dice, las ganancias son un tipo de ingreso, pero no son ingresos de actividades ordinarias. ¿Qué ganancias tenemos? Ganancias por valorización en propiedades de inversión, ganancias por revaluación del activo biológico. Esos son ganancias. Ganancias por la valorización de una inversión. Entonces deberían tener ganancias. Esas ganancias deberían estar separadas de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque esas ganancias no generaron flujo de efectivo. Solamente fue un tema de valorización que originó ese registro en el estado de resultados. Por lo tanto, la presentación tiene que cambiar. Y cuando digo que tiene que cambiar es que le muestre al usuario cómo está integrado. Ahora, la norma plantea unos requisitos.
la mayoría lo que he visto es que han dejado los modelos anteriores, ¿no? Esto hay que ajustarlo a los requerimientos porque hoy hablamos de ingresos de actividades ordinarias. Realmente los otros ingresos son muy pocos, como cuáles: subvenciones, eh, indemnizaciones en el caso de las aseguradoras, eso iría a otros ingresos. En el caso de los descuentos son menor valor del ingreso o son menor valor del activo, del inventario. Digamos que hay pocas excepciones que sea un ingreso financiero, y eso se puede dar cuando yo negocio el pago de una factura y que dice, mire, yo le doy un plazo de 90 días, pero por allá en el día 60 me llaman y dicen, mire, si me paga ya le doy un descuento. Es probable que ese descuento se catalogue como un ingreso financiero porque fue la negociación del pago anticipado de una obligación. O sea que ese descuento se origina por el pago, más no por la compra. Y la norma no permite ingresos extraordinarios. Ya no va a aparecer por ninguna parte ni recuperaciones de ejercicios anteriores, ni ingresos extraordinarios, ni gastos extraordinarios. Nada de ello lo permite la norma internacional y, por supuesto, nuestro marco normativo en ese contexto. Bien. Por acá, Luz Mary me dice, ¿los rendimientos de fiducuenta, cuentas de ahorro, CDT, dónde se presentan? ¿Ingresos ordinarios? Sí, señora. Luz Mary, recuerda, ingresos de actividades ordinarias tienen las siguientes clasificaciones. El título se llamaría Ingresos de actividades ordinarias. Y en la nota, usted colocaría venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos. Los rendimientos de la fiducuenta, del CDT, son ingresos de actividades ordinarias. ¿Eso dónde está contenido? En la sección 23 de las NIF para pymes. Por aquí alguien que se identifica como contabilidad dice, ¿es obligatorio tener el ORI? Excelente pregunta. No todas las entidades tienen ORI. ¿Por qué? El ORI se origina en 5 cuentas. Si usted no tiene estas 5 cuentas o estas 5 transacciones, no tiene ORI. Si yo como usuario leo y digo estado integral de resultados, ese concepto de integral significa que hay ORI. Y esa es una mala práctica que algunos colegas han implementado, y es que colocan ORI y colocan diferencia en cambio en conversión, 0. Ganancia revaluación, 0. Cobertura de plus de efectivo, 0. Ganancia por pérdida actuarial, 0. Dice, tan raro, ¿le dio todo 0? No, es que no tiene ORI. Entonces, si usted no tiene ORI, su estado se llamaría estado de resultados y no estado integral de resultados. Ahora, el ORI, ¿por qué se origina? Por diferencia en cambio de conversión. Ojo, es cuando yo tengo una inversión en el exterior, una empresa, y tengo que consolidar. Esa diferencia en cambio, que la han malinterpretado, aquí he visto que han llevado, por ejemplo, diferencia en cambio de inventarios, diferencia en cambio de cuentas por cobrar. No, esa diferencia en cambio va a resultados. La que va al ORI es por conversión de estados financieros. ¿Qué más lleva al ORI? Cobertura de flujos de efectivo. Si la pyme tiene contabilidad de coberturas. Ganancia o pérdida actuarial. Si usted tiene un cálculo actuarial, allá lo lleva, al ORI. O la revaluación de la propiedad, planta y equipo, si usted eligió el modelo de revaluación. Ahí están 4 ORIs. Me falta uno. ¿Cuál es el quinto ORI? El quinto ORI es por método de participación. Porque si la subordinada tiene ORI y yo como matriz no tengo ORI, pero cuando aplique el método, a mí me pertenece un pedacito de ese ORI, tengo ORI. O sea que el ORI del método de participación también va allí. O sea, una pyme tiene 5 ORIs. Y no puedo llevar nada distinto a lo que la norma permite en el caso del ORI.
Eh, Natalia Reina me dice, la recuperación del deterioro de cartera en el año siguiente, ¿dónde se presenta? Esta es una pregunta, Natalia, que hoy ha comenzado a disminuir, pero esta era supremamente recurrente. Natalia Reina, la recuperación realmente no es recuperación. Tú no recuperas, tú reviertes. Y entonces cuando revisamos la sección 11 de cuentas por cobrar deterioro, dice que si los indicios de deterioro desaparecen, esto se revierte, no se recupera, se revierte. Reversión, y así está titulado, reversión del deterioro. Y aquí aplicaríamos un principio que muy seguramente en nuestra profesión lo hemos escuchado muchas veces, que dicen en la contabilidad lo que se hace, se deshace. Entonces, yo hice mi deterioro el 31 de octubre y yo ya había dado por perdida esa cuenta por cobrar. Porque recuerden que se hace una vez al año el deterioro. Lo hice el 31 de octubre, llevé gasto contra pérdida por deterioro. Con tan buena suerte que en el mes de marzo del siguiente año me pagan. ¿Qué registro contable hago? Revierto el gasto. O sea que mi registro contable, ¿cuál sería? Disminuyo el deterioro en el activo y llevo un crédito al gasto. Entonces dicen, pero ¿cómo es eso? Es que los gastos no pueden tener ese movimiento. Es que ya no aparece, ya no hay dinámica contable en Colombia. Eso significa que, entre comillas, esa cuenta es una cuenta corriente. Entonces ya sé qué me va a decir Natalia, pero es que me queda negativa. No pasa nada. Asumamos que fue la única transacción que tuvo. Eso significa que cuando presente el estado de resultados, va a crear una línea que se llame, allá en el registro contable, en el PUC, en el libro oficial de contabilidad, estará como un gasto negativo, ¿cierto? Pero cuando lo presenta como reversión del deterioro de cuenta por cobrar. ¿Dónde iría? Como reversión podría ir allí en otros ingresos, si es que le queremos plantear allí, pero lo que dice la norma es colóquelo como una cuenta, una línea separada, reversión, para que el usuario dice, ah, aquí lo que hizo fue una reversión. Eso no le origina ningún flujo de efectivo, esa reversión. Lo que le origina flujo efectivo es el recaudo. Entonces, eso significa, Natalia, que allí no hay recuperaciones, allí no hay ingresos. Ayer precisamente discutía con un colega porque esto es muy común y esto tiene impacto. Aquí no debería hablar del tema tributario, pero esto tiene un tema de impacto. ¿Eso sería base del ICA? Esta es una anécdota que en algún momento me sucedió porque un colega me decía, yo no estoy de acuerdo que eso se lleve como un gasto negativo, eso se ve muy feo. Así que yo no lo voy a llevar como gasto, lo voy a llevar como recuperaciones. En ese momento estábamos compartiendo escenario con el subdirector, en ese momento de Secretaría de Hacienda Distrital, y yo le dije, doctor X, ¿esto sería base de ICA? Sí, señor, eso es base de ICA. ¿Qué dijo el colega? Ah, no, no, mejor lo llevo como reversión del gasto. Eso significa que no deberíamos mezclar aquí los temas tributarios, pero miren que al final del día, a veces obligatoriamente lo tenemos que analizar para efectos de la aplicación. Entonces, este es otro ejemplo, Natalia, de que el registro contable no es igual a la presentación, porque en el registro contable ya aparece un gasto negativo y tú estás retorciéndote allí porque dices, eso no me suena negativo, por Dios, no pasa nada. Cuando lo presento como una línea separada en el estado de resultados, diciendo que es una reversión del deterioro. Y así pasa con todos los deterioros. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Por eso es que la norma dice que se lleva contra resultados. Ahora, hay ciertas circunstancias, cuando la norma dice lo lleva contra resultados, es porque le permite, no en este caso, sino en otros,
llevarlo como menor valor del gasto o llevarlo como otro ingreso, que es el caso del PAEF en las full. En las pymes, por ejemplo, el PAEF no le permite llevarlo como menor valor del gasto, lo tiene que llevar contra otros ingresos. Pero en full sí le permite hacer ese tema de dualidad. Por eso en cada caso hay que llevarlo de acuerdo con lo que establezca el marco correspondiente. Por acá me dice, un segundito, Natalia, ya, alguien que se identifica como líder contable dice, el ORI es, primero, diferencia en cambio por conversión, conversión de negocios del exterior. Segundo, si hay operación de coberturas, o sea, cobertura de flujos de efectivo. Tercero, si hay ganancia o pérdida actuarial, porque tenemos un cálculo de actuarial asumido. Cuarto, la revaluación de la propiedad, planta y equipo. Y quinto, el efecto del superávit por método de participación. Esos son los 5 ORIs que hay en pymes. Luzmeri me dice, cuando el bien que se compra ya no está en el inventario donde se hallan los descuentos menor valor del costo, perfecto, así es, Luzmeri. Cuando yo compro, y eso suele suceder en algunas entidades, porque yo compro mercancía, me la entregan en la mañana, pero yo le pago a los 5 días a mi proveedor, pero yo en la tarde vendo la mercancía y el proveedor me da un descuento. Ese descuento se lleva como menor valor del costo de ventas. Así es, exactamente lo mismo. Edison me dice, pero si ya la utilicé en renta, el gasto del año anterior no debería ser ingreso en el siguiente año. Ahí es donde mencionaba Edison que ahí usted está mezclando el tema fiscal con el tema contable. Probablemente para efectos fiscales sería un tema de ingreso, pero para efectos contables no. Entonces, ahí es donde sí tenemos que separar Edison esas dos condiciones. Para efectos contables, esa reversión de ese deterioro no sería un ingreso, sería un gasto. Ahora, yo lo que diría allí, Edison, porque dice, si ya lo utilicé en renta, yo creo que lo tendría que valorar, porque normalmente esos gastos por provisión, deterioro, no son deducibles fiscalmente. No son deducibles. Entonces, muy seguramente en este ejercicio no tendría para mí impacto. ¿Por qué? Porque si el año anterior yo generé un gasto por deterioro, ese gasto por deterioro, excepto en las cuentas de difícil cobro, que es el único que me permite por allí la deducibilidad, ese no. Y si lo revierto, pues automáticamente allí existiría la compensación. Alguien que se identifica como contabilidad me dice, la revaluación de propiedad planta de equipo se puede entender como el mayor avalúo catastral o tiene que ser avalúo técnico. Excelente pregunta. Primero, los avalúos catastrales no son valor de mercado. El avalúo catastral no se puede considerar como valor de mercado, ni tampoco la revaluación o el ajuste de ese avalúo catastral. Porque, y esto aquí, si alguno de ustedes está interesado en vender su apartamento y lo hace por el avalúo catastral, ahorita le coloco mi número por el interno para que luego hablemos de la sesión. ¿Cuántos de ustedes venderían que no esté ajustado, no? Porque hay algunos que lo tienen ajustado, otros no. Pero ¿cuántos de ustedes venden su bien por el avalúo catastral? El avalúo catastral no es avalúo comercial. Y no necesitamos, ojo, no necesitamos avalúos técnicos por especialistas, ¿no? Usted puede hacer la revaluación simplemente a través del estudio. O sea, hoy usted como contador de esta entidad podría determinar cuánto es el avalúo, sí, cuánto vale. O sea que vamos a determinar no el avalúo, sino el valor razonable de ese activo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues entrar a una página especializada, hacer pruebas y decir, mira, aquí el vecino del 702 está vendiendo la oficina, ¿cómo está el metro? Aquí el del 500, ¿cuánto? El del frente, ¿cuánto? El del lado, ¿cuánto? Hago un promedio y determino, hablo con la gerencia y digo, mire, usted hoy vendería esta oficina por tanto, dice sí. Este es el valor razonable que tendría este activo. El valor razonable es una estimación contable, no es un tema de exactitud. Por lo tanto, la norma internacional ya no exige avalúos técnicos.
Tanto así que la misma norma lo que indica es que si usted utiliza un tasador independiente, ahí sí lo revele, pero no es obligatorio obtenerlo. Y este tal vez, estimados colegas y amigos, es un miedo que tenemos los contadores. Y yo lo que les digo es, dejen ese miedo. Usted puede hacer la determinación del valor razonable. ¿Cómo? Lo mismo que hace un evaluador. Hace estudio de cuánto vale el metro cuadrado, usted hace el promedio, la vetustez o la antigüedad del activo y dice, sí, este es el valor razonable del activo y lo deja documentado en un memorando o en un acta. Deja inclusive las fotos, deja ahí qué páginas consultó, deja allí las referencias donde dice, mire, yo consulté aquí predios similares y el promedio que nos originó fue el siguiente valor y ese sería el valor razonable. Natalia Reina me dice, en una pyme, para la propiedad planta de equipo no se maneja revaluación, pero para efectos de evaluar el deterioro de un terreno reconocido para el ESFA, ¿se puede solo para ese inmueble realizar un avalúo? Eh, si estamos hablando del año 2015, Natalia, eso era permitido. Yo podría tener algo que se llamaba el costo atribuido y era tener un avalúo de ese activo únicamente. Eso podría llegar a pasar. Entonces, ahí está el concepto de costo atribuido. El costo atribuido es un sustituto del costo. Es como si le hubieran borrado la memoria a la entidad en el año 2015 y entonces el bien, el terreno valía 100, le hicieron una avalúo en ese momento vale 1000 e incorporaron el ajuste contra patrimonio en el ESFA, significa que en este momento los 1000 son costo, no es ni avalúo ni valor razonable, es costo porque era una excepción que tiene, o es una excepción que tiene la norma del valor razonable como costo atribuido. Y por eso es que el costo atribuido es un sustituto del costo. Entonces, cuando yo le digo, hice un avalúo y ahora es 1000, se convirtió en el costo. Espero que por allí haya sido la pregunta en ese tema, Natalia. Eduardo Otalora me dice, en el orden de revaluación de propiedad planta de equipo, ¿qué valores se tendrían que colocar? Eduardo, cuando usted define la política y usted determina que el activo se revalúa, esto quiere decir que si en su estado financiero este año su activo vale 200 millones y hace ese estudio que acaba de mencionar, entra a revistas como Metro Cuadrado, por ejemplo, va y llama a los 2 o 3 vecinos que están vendiendo y usted hace un promedio y ahora dice, no, mire, esta oficina o este bien puede costar 250 millones. Esos 50 millones, que es el incremento del valor razonable, es el que tendría que incrementar el activo, se contabiliza en el superávit en el patrimonio y se presenta en el ORE. O sea que iría, en este caso del ejemplo, irían 50 millones de pesos al ORE. Bien. Dice, ok. Natalia me dice, pero al evaluar el 2021 se tiene indicios de que ya no existe deterioro. Si quieres, por favor, Natalia, porque como yo voy corriendo, si me lo colocas en un solo chat, sería importante para tener ahí el récord de la conversación y de lo que estás planteando allí en ese tema en particular. Gracias. Diana Beltrán me dice, cuando se requiere hacer este análisis para temas técnicos como redes de comunicación, fibra e infraestructura de comunicaciones, es válido que ese análisis sea realizado por el área técnica de la compañía, por un ingeniero de telecomunicaciones y con el memorando para soportar la revisión fiscal. Así es. Eso significa que el trabajo que hace ese ingeniero, simplemente la diferencia es que está contratado. Y probablemente él tiene la expertise, la experiencia para hacerlo. Ese sería el memorando técnico, dejando las especificaciones, qué fue lo que consultó, qué revistas. Ahora, desde mi punto de vista, Diana, técnicamente es poco probable que una red de comunicaciones y de fibra lo valore, porque las redes lo que tienden es a perder precio en el mercado y no valorarlas, no valorizarse. Entonces ahí es donde tiene que uno evaluar si efectivamente la política contable está bien definida o no.
Natalia me dice por acá, ¿puedo este año realizar un solo avalúo para ese inmueble teniendo más inmuebles? No. Natalia, esto era una excepción solamente en el ESMA, pero como ya estamos en aplicación full posterior, la norma lo que establece, si yo revalúo un activo, tengo que reevaluar todos los activos de la misma naturaleza. Lo que sí puedes tener son dos políticas. Por ejemplo, tú podrías decir, para todos los bienes inmuebles, terrenos y edificios, vamos a aplicar modelo de revaluación. Y si tienes 20 edificios, a todos los 20 tienes que hacerle avalúo o el estudio técnico que estoy mencionando. Y a los demás, como vehículos, muebles y enseres, maquinaria y equipo, podría aplicar el costo. Pero tú no puedes revaluar un único activo. Eso iría en contra, por supuesto, de la sección 17. Bueno, hasta ahí, mil gracias por los comentarios, interesante. Lorena Rivera me dice, ¿es obligatorio realizar avalúo de la propiedad, planta y equipo? Mi política contable dice que son la propiedad de inversión. Digamos que allí estamos mezclando dos temas, Lorena. No es obligatorio realizar avalúo, ¿por qué? Porque eso depende de la política. Si tu política contable dice que se mida el costo, tú no necesitas avalúo. Si tu política dice que el modelo es reevaluación, podrías calcular el valor razonable contratando a un evaluador o tú lo puedes hacer de forma autónoma haciendo el estudio que mencioné anteriormente. Ahora, en el tema de las propiedades de inversión, ahí hay que tener cuidado. Nosotros los contadores a veces somos la flecha más rápida del oeste, dicen por allí, y no nos detenemos a leer. Si ustedes leen con detenimiento el párrafo 16.1 de propiedades de inversión, dice, usted valora una propiedad de inversión a valor razonable si calcular el valor razonable no le conlleva costo o esfuerzo desproporcionado. Si usted tiene que contratar a un evaluador para calcular el valor razonable, eso ya es costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, ¿usted qué haría? No lo mide valor razonable, sino el costo, y lo trata como si fuera propiedad, planta y equipo, pero dice que es propiedad de inversión dentro de la propiedad, planta y equipo y le aplica costo. Y tiene que revelar diciendo que calcular el valor razonable le conllevaría costo de esfuerzo desproporcionado. ¿Qué es costo de esfuerzo desproporcionado? Que usted tenga que pagarle a un tercero, que usted tenga que dedicar a dos o tres personas a hacer un tema de minería de datos para poderlo calcular. Eso es costo de esfuerzo desproporcionado. Las propiedades de inversión no permiten elegir la política. La norma lo que le dice es, ¿usted puede calcular el valor razonable sin costo de esfuerzo desproporcionado? Yo digo sí, porque simplemente consulto aquí una revista especializada, hago un promedio y me demoré 1 hora. Está bien, eso no es esfuerzo desproporcionado. Pero si yo me gasté 8 días, porque es que es tan difícil obtener información, eso es costo de esfuerzo desproporcionado. Y entonces, ¿usted qué puede hacer? No aplicarle valor razonable, sino aplicarle costo. Y se deprecia como si fuera una propiedad, planta y equipo. Bien. Por eso es que no puedo decirte que sí es obligatorio, ¿no? Porque todo depende de la evaluación del costo o esfuerzo desproporcionado para calcular el valor razonable. Lorena Rivera me dice, la valorización de propiedades de inversión es un ingreso no operacional. Lorena, es una ganancia y se presenta separada de los ingresos de actividades ordinarias. O sea que lo llevaríamos como ganancia por valor razonable de las propiedades de inversión. Este es el ejemplo, Lorena, que planteaba que en la definición de la norma dice, las ganancias son ingresos, pero no son ingresos de actividades ordinarias. Por eso lo más adecuado es presentarlo en una línea separada. Ahora, ¿cómo lo vas a llevar allá en la contabilidad? Lo podrías llevar en una cuenta X, la que tú quieras. Si la quieres denominar ingreso, la puedes denominar ingreso. Pero como lo más importante es la presentación, lo llevarías como ganancia por valorización de propiedades de inversión. Eduardo Otálora me dice, si yo hago la diferencia entre el costo y la revaluación de propiedad, planta y equipo a Lori,
no podríamos estar generando utilidades no realizadas que no podrían distribuirse. Es que, Edward, el ORI es precisamente eso, utilidades no realizadas. Entonces, cuando usted lleva esa diferencia, nuevamente en el ejemplo que le planteaba, 200 millones del costo y 50 millones de la valorización, yo afecto mayor valor del activo y lo llevo contra patrimonio y lo presento en el ORI. Lo que le estoy diciendo al usuario es que esa es una utilidad no realizada y esa no computa para efectos de la distribución de utilidades. Y esa diferencia me originaría, perdón, impuesto diferido. ¿Sí? Es que precisamente es una utilidad no realizada, Eduardo. Ok, con todo gusto. Bueno, muy bien. El siguiente estado es el estado de resultados y ganancias acumuladas. Miren que a veces nosotros como contadores nos quejamos de que mucho trabajo, pero cuando la norma nos permite disminuirlo, no lo aplicamos. Miren que una pyme, siempre hablamos de que tiene que presentar 4 estados financieros. Y realmente no necesita 4, necesita 3. Porque este estado, que se llama estado de resultados y ganancias acumuladas, reemplaza el estado de cambios en el patrimonio. Por eso cuando inicié la presentación les decía que el estado de cambios en el patrimonio se podría presentar de dos maneras. Como estado de resultados y ganancias acumuladas o el tradicional. ¿Qué significa el estado de resultados y ganancias acumuladas? Que usted es una pyme que no tiene ORI, que lo único que mueve en el patrimonio son las utilidades. Entonces le queda perfecto este modelo. ¿Por qué? Porque presenta el mismo estado de resultados, mírenlo, este es exactamente el mismo estado de resultados. Y en la parte final, usted coloca ganancia acumulada al comienzo del periodo, corrección si hay de errores anteriores, ganancia del año, dividendos declarados, y aquí se me borró el saldo, saldo final de la ganancia. Eso significa que este movimiento estaría reemplazando el movimiento del patrimonio y no necesito presentar un estado separado. Y por eso es que este estado se llamaría estado de resultados y ganancias acumuladas. Y no presentaría este estado, que es el tradicional. Eso pasa únicamente en pymes, que se puede llegar únicamente a 3 estados financieros. Y ahí nos ahorramos un estado en la preparación y las notas correspondientes. Bien. Bueno, en el estado de flujos de efectivo, pues tenemos los dos métodos, el directo y el indirecto. En este caso en particular, permítame hacer una pequeña precisión de algo que está pasando en el mercado y que podríamos, por supuesto, ajustarnos allí para la preparación y la presentación del estado de flujos de efectivo. ¿Qué está pasando con los sobregiros? El caso concreto de sobregiros. Como esto es un tema de presentación, usted tiene el efectivo y recuerden que el efectivo está compuesto por caja, 500,000 pesos, caja general, 5,400,000, banco 1 tiene 15,400,000, banco 2 tiene un sobregiro de 35,400,000 y banco 3 tiene un sobregiro de 23,400,000. Y aquí tenemos un equivalente
al efectivo. El equivalente al efectivo es un tema de presentación, ¿no? El equivalente al efectivo normalmente son inversiones. Equivalente al efectivo. Y en este tenemos una cartera colectiva. Y esa cartera colectiva vale 6.400.000. Eso significa que el efectivo y equivalente son 31.100.000 negativos. Cuando nosotros presentamos nuestro balance, aquí presentamos el activo y presentamos una cuenta que se llama efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Y qué llevamos allí? Entonces usted dice, mire, aquí presentamos la caja menor, la caja general, el banco 1 y la cartera colectiva. Y usted aquí en el pasivo dice, como es sobregiro, entonces acá, sobregiros bancarios, pues lleva los 12 sobregiros. Eso es lo que tradicionalmente hacemos. Y cuando presentamos el estado de flujos de efectivo, decimos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Y aquí hay unos valores. Y al final, esa variación tiene que dar el saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Y usted qué cuenta lleva? Esta, lo que está aquí en el balance. Cualquiera que vea el informe dice, perfecto, tiene un efectivo de 27.700.000, tiene buen efectivo. Error. Usted tiene que mirar el detalle de esta cuenta, Banco 2, y usted se lee la letra menuda que hay allí y dice, mire, el banco le otorga un sobregiro de 40 millones. Pero cada vez que le consignen en esa cuenta, le vamos descontando. ¿Qué dice el párrafo 7.2? Que ese sobregiro es efectivo porque hace parte integral de la gestión del efectivo. Eso quiere decir que aquí tenemos que sumarle estos 35.400.000 y aquí tenemos que restarle esos 35.400.000. ¿Por qué? Porque si hace parte integral de la gestión del efectivo, que es el 90% en Colombia, que me dan un sobregiro, pero el banco me va descontando tan pronto me van consignando, eso es gestión del efectivo. Y leo la letra menuda de este banco y dice, no, le otorgamos un crédito de 25 millones, cuando llega a 25 millones, se lo diferimos a 3 cuotas. Ese sí va al pasivo. Pero entonces, ¿cuál va aquí en el estado de flujos de efectivo? Los 7.700.000, error. La norma dice que el estado de flujos de efectivo debe tener una nota que se llama una nota de conciliación. Y esa nota de conciliación, que es una nota del estado financiero, es la que establece que hay un efectivo por 7.700.000 y que hay un sobregiro por 23.400.000 y que el valor que va al saldo del efectivo y equivalentes al efectivo es 31.100.000. O sea que lo que va en el estado de flujos de efectivo es 31.100.000
que es exactamente el mismo valor que colocamos aquí desde el comienzo en la sumatoria. ¿Por qué? Porque este sobregiro también participó en el efectivo. Y la realidad es que hoy la entidad tiene un flujo negativo de 31,100. No tiene un flujo de caja positivo. Este tema de la conciliación es la que normalmente no se está realizando en los estados de flujos de efectivo. Y hay que hacerla. Ojo, no sean tan rápidos en que como dio sobregiro, se reclasifica el pasivo. Y otra recomendación, no hay sobregiros contables. Se desapareció, ya no existen sobregiros contables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que el viernes giramos todos los cheques, viernes 29 de diciembre, giramos todos los cheques, disminuíamos todo el pasivo, pero el cheque lo entregamos el 5 de enero. Ahí no aplica porque la baja de un pasivo es porque yo ya lo pagué. Y usted lo que hizo fue girar el cheque y dejarlo en el escritorio. Ahí no hay baja del pasivo, por lo tanto no hay movimiento de la cuenta bancaria. ¿Cuándo se hace la baja? Cuando yo le entrego el cheque al tercero. Si el tercero no lo consigna, esa sería la única partida que quedaría en la conciliación bancaria. De lo contrario, yo tendría que revertir contablemente y volver a constituir el pasivo y volver a afectar el activo porque esos cheques no los he entregado al tercero correspondiente. Bien. Eso en cuanto a los estados financieros. En las notas contienen información adicional complementaria a los estados financieros. Las notas no son un estado financiero independiente. Son complemento a los estados financieros. Por eso la NIF para pymes dice, tenemos que definir el alcance de estas notas, cómo se van a estructurar, qué información se debe revelar en políticas, y aquí se revelan las principales políticas contables, no todas. Y no hay que colocar ese detalle de reconocimiento inicial, medición, revelación, no. Es un resumen de la política contable. Se tiene que informar acerca de los juicios e incorporar, que casi nunca lo hacemos, las fuentes clave de incertidumbres de estimaciones contables. O sea que en esa información sobre fuente clave debe haber una partida que se llame estimaciones, una nota que se llama estimaciones. Y ahí se detalla cuáles son los juicios y cuáles fueron las fuentes clave que están originando esa incertidumbre en el estado financiero para el cálculo de la nota correspondiente. En esta estructura hay que presentar la información de las bases de preparación. Mi estimado Mauricio, ¿me escucha? Sí, señor. Me hace un favor, yo dejo de compartir y usted me hace el favor de presentar la parte B de las NIF para pymes. Ya mismo. Mil gracias. Listo, ¿ya pueden verlo, por favor? ¿Señor? ¿Ya lo pueden ver? No, señor. No, mi estimado. No, señor, no se ve. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Perfecto. Si quiere, mi estimado Mauricio lo va bajando casi en la parte final. Perdón. No, más arribita, donde están las notas a los estados financieros. Más arribita, más arriba. Más arriba. Eso que está presentando ahí Mauricio es una lista de chequeo que les puede ayudar a revisar qué notas les falta
porque ahí está la revelación de cada partida. O sea, es una lista de chequeo interesante para que usted la tomen como referencia para revisar la lista de chequeo. Más arriba, mi estimado Mauricio. Al inicio de ese punto. Perfecto, mira, ahí están viendo ustedes unas notas. Bien, perfecto. Ahí, gracias. Ahí, precisamente ahí. Miren que las NIP para pymes, si usted no tiene un modelo, la parte B la pueden bajar. Y ahorita por aquí, Carlos Ramón Molinares, perdón, Carlos, dice que si lo compartimos, ahorita le doy la palabra a Mauricio porque creo que en Legis hay un enlace sobre estos temas, ahorita le preguntamos a Mauricio, donde lo pueden bajar. Pero este es un tema que también lo pueden hacer, digamos que en la web hay que buscar, por supuesto, parte de esto también está en el Ministerio de Comercio, pero ahorita le doy la palabra a Mauricio para que nos dé indicaciones de cómo lo pueden consultar en Legis. Miren, si usted no tiene el modelo de las notas, aquí está. Ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que nos evita. Porque aquí, información general, la cambia. Luego viene bases de elaboración y políticas. Este es el punto que ustedes podrían cambiar y decir, estos estados financieros, ojo, consolidados no, pueden ser individuales o separados. Estos estados financieros individuales o separados se han elaborado de acuerdo con el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus modificatorios que incorporan las normas internacionales de información financiera para pymes. Ya. No podemos decir que aplicamos directamente las NIF para pymes. Tenemos que decir que aplicamos el decreto. Y miren que la misma norma les da a ustedes algunas directrices. Aquí está bases de consolidación, inversiones en asociadas. Si quiere bajamos, mi estimado Mauricio. Mil gracias. Miren que acá, ahí, perfecto. Miren, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo. Ya hicimos todo el esfuerzo durante el año. Pero miren, no soy muy dado del copy-paste allí, porque hay que ajustarlo. Pero miren, reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. Veamos qué le cambiaría a su compañía. Dice, los ingresos de actividades ordinarias proceden de la venta de bienes. Se reconoce cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias por regalías. Es que no me aplica regalías. Lo quito. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno. Si observan, esto es ajustarlo al requerimiento. Ahora, si usted no vende bienes, sino que presta servicios, le coloca prestación de servicios. Costos por préstamos, ¿qué dice la norma? Que todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo. Aquí está el impuesto a las ganancias. Entonces, aquí probablemente le ajustarían con el tema de la reforma tributaria lo que le llegue a aplicar. Pero miren que aquí está inclusive ya un tema del modelo de nota del impuesto diferido. ¿Cómo se reconoce el impuesto diferido y qué es diferencia temporaria y por qué activo y por qué pasivo? Si quiere, seguimos bajando, por favor. Mil gracias. Miren el tema de propiedad, planta y equipo. Yo no tengo que colocar reconocimiento inicial, medición posterior, no. Usted coloca de corrido. Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo. Ahora, si usted tiene propiedades, ahora en las preguntas que me hicieron, y tiene partidas que están al revaluado y otras al costo, aquí es donde lo indica. Donde diría, las partidas de propiedad, planta y equipo relacionadas con bienes inmuebles se miden por el valor revaluado, que es su valor razonable, menos la pérdida por deterioro, menos la depreciación. Y los demás activos se miden al costo, que corresponde al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Esta partecita de las tasas, miren que aquí ustedes pueden colocar las tasas, pero también pueden colocar los rangos.
donde ustedes pueden decir edificios entre 20 y 120 años, muebles y enseres entre 5 y 40 años, pero también coloquen el valor residual. El valor residual también. Todos los activos tienen que tener valor residual. Todos. Por eso uno coloca valor residual entre 0 y 2%, entre 0 y 5%. Eso es una estimación contable. Entonces miren que esta primera parte, mucho de esto les va a servir para sus notas. Ahora, esto es lo mínimo. Usted podría ampliarle allí, pero recuerde que todos los que van a leer no son contadores. Por eso es que hay que hacer un resumen de la política. Ahí está la de arrendamientos, seguimos bajando. Inventarios. Miren el de inventarios tan sencillo. Los inventarios expresan el importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de primera entrada, primera en salir. O el costo se calcula por el promedio ponderado. Ya, esa es la revelación de inventarios. Esto a veces uno toma las notas y dice, no, por Dios, si yo no fuera contador no podría leer estas notas. Porque a veces le incorporamos tanto tema operativo que no le estamos dando allí un valor agregado al usuario para que lo lea fácil. Por allí hay una máxima que dice, ¿para qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Y a veces nosotros como contadores aplicamos esa máxima, porque complicamos los temas cuando el tema tiene que ser muy sencillo para que cualquier usuario lo lea. A veces yo siento que las notas las preparamos para nosotros, no para un tercero. Y eso es lo que origina que sea tan complejo y el detalle acá. Hay que revelar todo lo que se tenga que revelar, pero de una manera sencilla, de una manera simple, que alguien que lo lea, esto tiene que ser muy fácil, la interpretación. Seguimos bajando, mi estimado Mauricio. Vamos a las notas ya. Y miren ustedes que aquí el mismo modelito les ayuda a cómo se presentan las notas. Miren, aquí está provisión, supuestos. Esto es lo que mencionaba, miren, el tercero. Supuesto clave, la incertidumbre en la estimación. Si existe, hay que colocarlo. Y miren que aquí a partir de la nota 5, claro, en esta compañía primero presentan el estado de resultados y luego el balance. En Colombia casi siempre presentamos el balance primero y después el estado de resultados. Pero si ustedes me preguntaran a nivel internacional, siempre se presenta el estado de resultados porque es la gestión del año. Pero en otro aquí lo presentamos al revés, no hay problema. Miren que aquí se presenta comparativo. Sigamos bajando, mi estimado Mauricio. Aquí está la ganancia por impuestos o cómo se presenta. Miren que me da una guía de cómo presentarlo. Sigamos bajando, por favor. La explicación que se hace en cada uno de ellos, los deudores, cómo se presentan. Pero quiero mostrarles más abajo, mi estimado Mauricio, inventarios, ahí está, miren. Aquí, por ejemplo, presentaron materia prima, producto en proceso, producto terminado. Pero aquí, por ejemplo, faltaría si esos inventarios están ignorados. Luego, propiedad, planta y equipo. Miren que en la propiedad, planta y equipo hay que mostrar el movimiento. Siempre, esta es una deficiencia en las revelaciones. Hay que mostrar el movimiento, tanto el costo como la depreciación, como el deterioro. Y algunas entidades no lo presentan. Miren que es una obligación de la norma. Sigamos bajando. Activos intangibles, miren que también se presenta el movimiento del activo intangible. Más abajo, hasta llegar a uno que es sobre giros, mi estimado Mauricio. Ahí, aquí está sobre giros que son bancarios, miren. O sea que esta es la revelación pasiva. ¿Sí? La revelación pasiva. Sigamos bajando, por favor. Hay otro sobregiro, que es el sobregiro del activo. O sea que las notas, mientras Mauricio va bajando, se presentan en el mismo orden que perdón, Mauricio, ese anteriormente. Ojo con lo siguiente. En los pasivos hay que presentarlo de esta manera. ¿Cuánto es el plazo de un año? Entre 1 y 5 años, más de 5 años. Y hay que presentar las tasas promedio. Eso significa que la misma norma nos da la directriz. Sigamos bajando, por favor.
Arrendamientos lo mismo, hay que presentarlo por plazos. Ya casi llegamos ahí. Miren que aquí está, exactamente acá. Efectivo y equivalente al efectivo. Miren que los sobregiros, que era lo que explicaba ahorita, aquí este sobregiro de 83.600.000 es porque hace parte integral de la gestión del efectivo y se presenta dentro del efectivo negativo. Aquí en este caso está dando un efectivo negativo. Esa es la realidad económica. Ya no pensemos, como me decía un colega, en que sea bonito, que sea feito. En los 2 años hay sobregiro bancario. Hay que colocar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, transacciones con partes relacionadas que muchas oportunidades no las revelamos. Y la última nota, siempre la última nota es esta: ¿cuándo se aprueban los estados financieros? La aprobación de estados financieros. Entonces, como pueden observar, estimados participantes, colegas y amigos, las mismas normas tienen, nosotros tenemos herramientas que a veces no explotamos y que a veces las revelaciones nos quedan muy flojas en algunos casos. Hay que llegar a un tema intermedio, dar la información suficiente, cumpliendo todos los requisitos y siendo sencillos y simples en la expresión que presentamos. Ese sería mi mensaje final el día de hoy. Vamos con algunas preguntas. Mi estimado Mauricio, mil gracias por la colaboración allí. Bueno. Por acá Diana Beltrán me dice, ¿sería viable poder revisar el tema y diferencia en la línea delgada que se puede percibir a veces entre registros de intangibles, derecho irrevocable de uso y arrendamiento bajo IFRS 16? Bueno, Diana, el día de hoy, y discúlpame, claro que lo podríamos hacer, ni más faltaba, pero ya es por un tema de tiempo y espacio, porque hoy estamos hablando es únicamente de NIF para pymes. Pero mira que aquí, Diana, nos dejas otros temas que podríamos en el futuro con Mauricio plantear y desarrollar en estos webinars que son bien interesantes, de participar con ustedes. A mí este tema me encanta y tener el contacto, poder aportar en algunos temas de estas preguntas, pero la dejaríamos para una siguiente pregunta, para una siguiente sesión más bien, porque este es del grupo número 1. Bueno, por acá dice Diana, si una empresa tiene un préstamo con casa matriz que está a largo plazo y sujeto a que se cancele una vez se paguen las obligaciones de los créditos de bancos, ¿es viable que casa matriz decida considerar como uso recauda tanto el capital como el interés? Y basados en las NIF, limitan a seguir considerando intereses sobre aquellas cuentas de dudosa recuperación debido a que no es probable que los beneficios derivados de la transacción fluyan hacia la entidad. Se debe documentar y qué debería registrar la empresa que tiene el pasivo. Bueno, es una pregunta extensa, Diana. En primera instancia, si una empresa tiene un préstamo con casa matriz, esto en estos días ha sido un tema de discusión. Y les voy a dar las dos posturas. La postura del Consejo Técnico de la Contaduría es que las cuentas por cobrar con vinculados económicos, como es el caso de la pregunta de Diana, se deben deteriorar. Pero la Superintendencia de Sociedades, en un boletín que expidió en mayo del 2016, cuando se hizo el ESFA, se dijo que los préstamos con vinculados con socios no se deberían castigar ni se deberían deteriorar, porque habría un detrimento de los accionistas minoritarios. Yo concuerdo con esa postura, porque realmente esto, en este caso, con casa matriz, podría ser una salida de recursos y eso tendría un impacto, por supuesto, en la deuda externa. Ahora, si es casa matriz aquí en Colombia, pues no tendría ese impacto, pero si fuera con entidades del exterior, sí. Entonces, desde ese punto de vista, el deterioro, tú definirías, mira que hay dos opciones. El Consejo acaba de emitir un concepto que se debería deteriorar esa cuenta por cobrar. Darla de baja, para mí, es afectar a los minoristas, a los accionistas minoritarios y también afectar a los demás
a los demás terceros, ¿no? Dice, si una empresa tiene un préstamo con casa matriz que está a largo plazo y sujeto a que se cancele una vez se paguen las obligaciones de los créditos de bancos, ¿es viable que casa matriz decida considerar como dudoso recaudo? Sí, digamos que ahí, en los dos conceptos sería dudoso recaudo, tanto capital como intereses. Ahora, el tema es que los intereses, si no me paga el capital y no me paga los intereses, pues yo no debería seguir causando. Eso significa que yo podría utilizar la técnica, Diana, de suspender. Porque ¿para qué sigo causando intereses si al final no me los va a pagar? Que eso es lo que hace el sector financiero. Recuerden que el sector financiero tiene algo que se llama suspensión. Entonces aquí yo podría suspender y no seguir registrando porque estaría incrementando con doble efecto. Porque yo tendría que pagar impuestos, pagar todos los requerimientos y no voy a recibir. Entonces yo podría tomar la decisión de suspender y revelarlo en notas a los estados financieros esas cuentas por cobrar. Dice, ¿se debe documentar? Sí. ¿Y qué debería registrar la empresa que tiene el pasivo? La empresa que tiene el pasivo, en este caso es como si fuera una condonación de una deuda. O sea, la que tiene el pasivo le originaría un ingreso. Ella feliz porque no le van a cobrar. En una pyme, esto, Diana, se trataría como sección 24, como si fuera una subvención, que es, me regalaron. Y entonces a esa compañía que tiene el pasivo se le convierte en un ingreso por subvención. ¿Por qué? Porque le condonaron la deuda correspondiente a esa empresa. Bueno. Bueno, por acá tengo son algunos correos de agradecimiento. Mil y mil gracias por sus comentarios. No sé si Mauricio tenga por allí. Ah, bueno, aquí tengo una de Hernán Garnica. Dice, gusto en saludarlo, Hernán. Dice, en conclusión, en el estado de situación financiera se pueden presentar los sobregiros en el activo negativo, asimismo en el pasivo los saldos a favor. Cuando dicen el pasivo, los saldos a favor, supongo que son consignaciones que no he identificado, no sé si lo estoy interpretando bien, Hernán, recursos que recibo, pero que no he identificado. Ahí lo llevaría como un pasivo, porque en este caso es como si alguien me estuviese consignando algo que no corresponde, pero la primera parte totalmente de acuerdo como lo plantea Hernán. Bueno, muy bien, mi estimado Mauricio. Para que... Ah, miren, por acá Cristian colocó del MinSID, mil gracias, Cristian. Creo que ahí pueden bajar ustedes. Cristian colocó, mil gracias, Cristian. Cristian lo bajó del MinSID, las NI para pymes, para que ustedes las puedan consultar allí. De mi parte, agradecerles como siempre, ha sido todo un placer haber compartido con ustedes. El tiempo a veces es corto, creo que me quedaron algunos temas que había preparado para ustedes en el tema de revelaciones, pero muy, muy interesante el día de hoy, realmente muy satisfecho con la participación de ustedes. Así que le doy la palabra a Mauricio. De mi parte, mil y mil gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente aquí en Legis en estas charlas, cordialmente invitados para las siguientes charlas con Legis. Mil y mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, Mauricio. Doctor Moya, pues muchísimas gracias a usted por su ayuda con nosotros. Recordemos, por favor, que el próximo 11 de noviembre tenemos el taller, el gran taller con el doctor Henry Moya, a través de Apelegis. En cuanto a sus inquietudes, en cuanto a la parte B de la NIC para las pymes, tenemos ahí una pequeña restricción en publicaciones. En nuestra publicación de Legis no tenemos esos modelos, porque desafortunadamente la parte B no fue incluida en los decretos. Nosotros, o sea, en general se tiene permiso para publicar lo que salió en los decretos. Y esos son los derechos de publicación que se otorgaron. Mientras no salgan los decretos, pues nosotros no podemos publicarlos. Sin embargo, como ya lo compartieron aquí hace poco, permítame, yo les comparto la pantalla. A través de la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no sé si ya lo estén viendo. ¿Me podrían confirmar si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, la estamos viendo.
Listo, entonces aquí Sí, a partir de la gracias. página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el inicio, nos podemos ir a esta sección, NIF INAI, y eso nos lleva a, ay, ¿qué pasó aquí? Nos lleva aquí a esta página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Seleccionamos aquí la opción de IFRS o de IFAC para las normas de aseguramiento de la información. Nos pregunta si queremos, nos da una nota sobre los derechos de publicación, y aquí nos pregunta nuestros datos. Si ya estamos registrados, perfecto. Si no, nos da la opción de registrarnos. Y finalmente podemos acceder a las normas por años. Entonces, en el año 2016 tenemos en la NIF para las pymes la parte B, que es la parte 2015. La versión 2015 de la NIF para las pymes parte B, que es la que vimos ahorita. De ahí se puede obtener gratuito, pero se requiere una inscripción. Sin embargo, en nuestras publicaciones actualizables, en LegisExperta, pues tenemos una serie de ejercicios que a nivel de notas tenemos algunas notas, no todas. Por ejemplo, la de propiedad, planta y equipo, la tenemos, un ejemplo de nota, en nuestra publicación Normas de Información Financiera Básicos para Grupos 2 y 3, y también tenemos algunos ejemplos de notas en nuestra publicación sobre Normas de Información Financiera, Análisis Integral. Entonces, sin embargo, con este webinar, pues ya nosotros en Legis quedamos con la tarea de complementar esas notas basadas en otro tipo de ejercicios, de tal manera que no correspondan a la publicación de la parte B del IASBI, que es lo que tenemos restricción. Entonces, con el correr del tiempo iremos complementando nuestras publicaciones con este tipo de modelos. No me queda más que agradecerles por su participación, recordarles por favor que nos ayuden con la encuesta, porque es muy importante para nosotros tener esa encuesta, tener sus opiniones para cada día ir mejorando con estas mañanas, por así decirlo, mañanas contables que tanto bien nos hacen a nosotros. Y nuevamente recordarles que para el 11 de noviembre tenemos el gran taller práctico con el doctor Henry Moya. Serán 4 horas, así que por favor, preparémonos. Por aquí me están preguntando que si el link de LegisExperta. LegisExperta es nuestra plataforma de publicaciones. Entonces, es una plataforma, les voy a enviar aquí el link, pero sin embargo es una plataforma que requiere suscripción. Y pues aquí a nivel de normas de información financiera, pues tenemos un módulo completo. Tenemos doctrina, los explicados para los grupos 1 a 3. Tenemos la parte de normas de información financiera, en donde ya debería estar, por ejemplo, el decreto reglamentario del día de ayer. Ya salió ese decreto, ya tenemos nosotros en nuestra plataforma de LegisExperta ese decreto en donde permite un tratamiento para el año 2021 del impuesto diferido por el cambio de tarifa. Estamos bastante actualizados, entonces se la recomiendo por favor para que la exploren, y nuevamente les agradezco mucho por su participación.